Comenzamos a estudiar el fruto del Espíritu. Y estudiamos el primer fruto que fue, ¿quién se acuerda cuál fue el primer fruto? O la primera característica, la fe, ¿cierto? Y no olviden que todas estas características del Espíritu Santo que vamos a estudiar son nada más que las características de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, son muy importantes porque cada una de estas forman el carácter de nosotros, y el carácter de nosotros no nos hace una mejor persona, no me hace un mejor Juan Carlos, sino transforma mi vida a la vida de Cristo, su vida a la vida de Cristo. Esa es la finalidad del Espíritu Santo, que ya no viva usted, sino que Cristo viva en usted. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del fruto. Y estudiamos la fe, la primera parte lo estudiamos la fe como manifestación, ¿cierto? Como don del Espíritu. Y lo estudiamos hacer de una forma que era como un arranque de fe, ¿cierto? Esto que de repente uno tiene un acto de fe y en un acto de fe uno hace algo, pero eso que hizo, después no lo hizo nunca más. ¿Por qué? Porque fue un arranque de fe. Eso es una manifestación. Que tenía dos condiciones. Que una tiene que ser para provecho, es decir, tiene que ser provechoso para todos, y segundo, que tiene que ser como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Recuerden que oramos, oró usted por el que tenía al lado, y Dios lo hace así porque Él es soberano. Y dimos el ejemplo que Él usó hasta una burra, ¿cierto? Una burra para poder hablarle a un profeta. No estoy diciendo que usted es burra. Lo que estoy diciendo es que Él puede usar a cualquiera. A cualquiera. Puede usar el que tiene al lado tuyo, al que tiene atrás tuyo, o el que tiene al lado. ¿Lo ven ustedes así? Es así trabaja el Señor. Y el domingo pasado hablamos de la fe, pero la fe como fruto. Y estudiamos que la fe como fruto no es un suceso, sino que es un proceso. ¿Y esto por qué? En un momento, en un acontecimiento, vienen los discípulos y le dicen: Señor, los demonios se nos sujetan. Y viene el Señor y le dice: no se alegren por eso, más bien alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, no se alegren por los sucesos. ¿Cuál era el suceso? Que los demonios se les sujetaban. Mejor alégrense por el proceso. Y el proceso es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. A eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿cierto? Y estudiamos que como la fe no es un suceso, sino que es un proceso, y es un proceso sobrenatural. Sobrenatural, y que tiene, como proceso, tiene etapas que uno va sorteando. La primera etapa es, primero, crea que le hay, crea que Dios existe. Y segundo, ore, pida, crea, aunque pasen años y años y años, Dios le entregará lo que tanto anhelaba. Pero puede ser también de que partamos de este mundo, partamos de esta tierra, sin ver lo que tanto anhelábamos. Pero Dios cumple igual la promesa. Eso es la fe como fruto. La fe como fruto no muere, sino que sigue. Vamos al siguiente fruto, o a la siguiente característica. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5. Si es que tiene calor, hay ventiladores igual por si acaso lo quieres saber. Yo tengo calor acá. El fuego del Espíritu. Amén. Mateo 5, el verso 5, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero decir algo, sobre todo ahora que se tiene las elecciones y todo lo demás, y la constitución, y demás. Quiero decirles que Mateo, del capítulo 5 al 7, habla del sermón del monte. El sermón del monte no es más ni menos que la constitución nacional de los cristianos. Es decir, en estos capítulos del 5 al 7 está todo lo que nosotros debemos de aprender y lo que debemos de seguir, lo que debemos de obedecer. Todas las leyes espirituales que nosotros debemos de seguir como cristianos están ahí. Ahí está como nuestra constitución. El que es cristiano
debe de seguirla cada uno. Solamente quería decir eso antes de poder entrar al tema de sí. Por lo que hemos leído entonces, ¿cuál es la característica que vamos a ver hoy día? La mansedumbre. La mansedumbre. Quiero decir algo. Primero, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, doblemente feliz, dichoso, gozoso, tiene varias significados. Y dice Jesús, hablando de la mansedumbre, que la une con herencia. Si se da cuenta, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y a quién le hereda usted? ¿A quién le hereda usted? A los hijos, ¿cierto? Es decir, que esta herencia, la mansedumbre, está para los hijos. ¿Y quiénes son hijos? Levántame la mano los que son hijos. Es decir, esto es para usted. ¿Ah? ¿Quién es que está al lado? Es para ti. Esto es para ti. Ahora, lo digo así para que entendamos la importancia de esto. Es muy importante esto, por eso se lo estoy diciendo. Dios nos está dando para heredar para sus hijos. Segundo, otra cosa que quiero decir. La fe, que fue lo que vimos anteriormente, siempre se confunde o siempre lo compara la gente del mundo con fantasías o fanatismo. ¿Le ha pasado, no? Y usted está hablando, no, si hay fantasías así, ¿cómo va a hacer eso, Dios? Es una fantasía eso. O cuando uno ora, déjate de orar por eso, si eso ya no fue ya. ¿Cierto? Lo ven como una fantasía o como una cosa que uno dice, déjate de creer en eso, si eso ya es fanatismo. ¿Cierto? Fanatismo, ahora tanto tiempo por algo. No, la fe ya vimos que no era eso. La mansedumbre también se confunde con otras cosas en este tiempo, en esta cultura. Y Jesús, nuestro maestro, nos enseña qué es mansedumbre. De hecho, mansedumbre, en el libro de Mateo también, el capítulo 11, un poquito más adelante, Jesús hablando, el verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Se acuerdan cuando Jesús hacía las clases y enseñaba? ¿Dónde lo hacía? Lo hacía en los montes, lo hacía en los barcos, y la gente sentada en las piedras, sin micrófono, sin nada. Siento el Dios Todopoderoso, mire la humildad para poder hacer. El tema está en que cuando Jesús hace esta enseñanza, utiliza algo para poder identificar al manso. Y no utiliza al león de la tribu de Judá, ni tampoco utiliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que utiliza otra cosa. Si lo leemos bien, Mateo 11, desde el 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. Y para la palabra mansedumbre, con lo que hemos leído, ¿qué animal cree usted que va a usar el Señor? ¿Qué animales llevan un yugo? El buey, ¿cierto? El buey. Ese es el animal que Jesús utiliza para poder hacer entender o enseñar lo que es la mansedumbre. ¿Y esto por qué? Porque a la verdad el león es un animal fuerte, pero no manso. Y el cordero, uno lo puede decir, es un animal manso, pero no es fuerte. En cambio el buey es un animal extremadamente fuerte, pero manso. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mire, le voy a decir lo que no es manso. Siempre se confunde la palabra manso con debilidad. Y por eso es que cuando uno ve un conejito, ¡oh, qué mansito!, ¿cierto? O cuando tiene un corderito,
significado de debilidad, ni sinónimo de debilidad. ¿Amén? ¿Y esto por qué? Porque ¿quién es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre? Jesucristo. Y Jesucristo, en una oportunidad, cuando estaba en el templo, se dio cuenta de que estaban vendiendo dentro del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se enojó y fue y golpeó todas las mesas, no golpeó a las personas, golpeó las mesas y soltó las cosas que estaban ahí. Y en un acto de mansedumbre hizo que todas esas cosas salieran de ahí. ¿Por qué? Porque estaban profanando su templo. ¿Quién es el templo ahora de Dios? Nosotros. Sea igual de celoso. Sea igual de celoso. Si alguien viene y le quiere sembrar una cizaña, inmediatamente. O si alguien quiere hablar mal de alguien, inmediatamente. Tenemos que ser también celosos de nuestro templo. No dejar de ensuciar por nada. Ni profanar por nada. ¿Amén? Entonces, vamos entendiendo lo que es mansedumbre, no es debilidad. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el ejemplo de mansedumbre? ¿Quién sabe? Lo dice la Biblia. En Números capítulo 12, en el verso 3, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿De quién habla? De Moisés. ¿Y qué dice el Señor en la palabra? Dice que era muy manso, más que todos los hombres. No había nadie más manso que Moisés. Y le voy a decir que Moisés encaró a Faraón. Le voy a decir que Moisés lo encaró y le dijo todas las plagas que le iban a enviar. Le digo también que Moisés mató a un egipcio. Y le digo también que Moisés, cuando subió a buscar las tablas de la ley, dice que cuando bajó estaban todos en una fiesta pagana, habían hecho un becerro de oro, y dice que rompió las tablas de la ley. Y más, dice que hizo moler ese becerro de oro. Y con lo que molieron lo hizo tirar al agua. Y el agua se la tenían que tomar todos los que habían adorado ese becerro de oro. Murieron muchos. Y es ejemplo de... Entonces, más de uno me puede decir aquí: ah, entonces yo soy manso. ¿Ah? ¿Cuántos son mansos así? Que se... ¡ah! Moisés era ejemplo de mansedumbre, pero no es debilidad. No es debilidad. Eso es uno, no es debilidad. Segundo, no es debilidad y tampoco es estoicismo. ¿Amén? Pregúntele qué es estoicismo. Tampoco sabía lo que era. Tuve que buscar. Estoicismo es esto. Los filósofos griegos explicaban que la meta del ser humano era llegar a la ataraxia. Y la ataraxia es un acto de inmutabilidad, tranquilidad absoluta, nada me altera, paz interior, paz interior, paz interior. Eso es estoicismo. Eso tampoco es mansedumbre. No es que nada me altera, nada. No. Tampoco es eso. Para que no es debilidad, pero tampoco es nada me saca de casilla. ¿Ya? No es eso. ¿Qué es lo que es entonces? La mansedumbre no significa no tener emociones. Implica estar a cargo de las emociones y canalizarlas en la dirección correcta para el propósito correcto. ¿Amén? Entonces, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre, lo que leímos, no es debilidad, tampoco es estoicismo o paz interior. Según lo que enseña Jesús en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso lo junta con humildad. ¿Y qué es humildad?
La gente generalmente lo asocia la humildad con pobreza. ¿Se ha dado cuenta usted? Oye, estoy con una persona tan humilde, la persona no tenía plata. No, nada que ver con eso. Humildad no tiene que ver con falta económica, falta de recursos, falta de dinero. No tiene nada que ver con eso. Más bien, según lo que Jesús enseña, tiene que ver con otra cosa. Pablo lo expresa muy bien en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Filipenses 2:5, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué es humildad entonces? Es rebajarse a un estado del cual tú no eres. Entonces, al unir estas dos cosas, al unir la mansedumbre con la humildad, sacamos esta conclusión. Mansedumbre es tener y actuar como si no tuviera. Lo voy a decir de nuevo. Una persona mansa es alguien que tiene algo, pero actúa como si no lo tuviera. Le voy a dar un ejemplo. Y los que son papás me lo van a entender fácil. Es como que usted está jugando con su hijo. Y está jugando a las peleas. Y de repente su hijo viene y le hace así y usted, ¡oh, me ganaste! ¡Oh! Eso es mansedumbre. Porque usted, sabiendo de que usted le hace así y lo derrota, usted se hizo actuar como si no pudiera derrotar. ¿Le van entendiendo ahora sí? ¿Le van entendiendo lo que es mansedumbre? Entonces, dicho esto, es por eso que Jesús, cuando habló de un ejemplo, no puso un cordero ni puso un conejo, porque son débiles. El manso más bien es como un buey, porque teniendo un poder inmenso, se deja guiar, se deja llevar. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 8, el verso 20. 8:20. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo le pregunto, ¿Jesús tenía dónde recostar su cabeza? Según lo que dice la Escritura, no. Pero Él podía. Sí, Él era el dueño de todo, el dueño, el creador de todo el universo. Él podía hacer como Él quisiera, pero Él dice que Él no tiene dónde recostar su cabeza. Él está actuando como que si no tuviera. Eso es mansedumbre. ¿Vale entender un poquito más ahora? Jesús, siendo dueño de todo, actúa como si fuera dueño de nada, de absolutamente nada. Eso es mansedumbre. Mateo 26, un ejemplo más para entrar ya a tierra derecha. El verso 53 dice, bueno, Jesús es arrestado, lo toman para llevárselo, aparece Pedro, saca su espada y empieza a pelear y le corta la oreja a un sumo sacerdote. Y viene Jesús y le dice esto, en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro tratando de hacer entender, Jesús tratando de hacer entender a Pedro, yo si quiero, yo puedo, si soy el dueño de todo, los ángeles me sirven, los ángeles están viendo cómo me golpean, cómo me dan, yo creo que debe estar, Señor, da la orden para ir a darle. Pero aún así, ese Pedro, yo puedo dar la orden y todo
pasar todo esto. Pero él actúa como si no tuviera nada. ¿Quién es manso? ¿Quién es manso? ¿Quién, a pesar de que tiene, actúa como si no tuviera? Y lamentablemente, hoy en día, somos lo contrario. Somos de los que, es que yo tengo la razón, es que esto es así, y así es. Y no cedemos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Jesús, mis hermanos amados, tenía la capacidad de destruir a todos, pero actuó como si no tuviera la capacidad. Los bueyes son animalitos bien dispersos. Ellos están comiendo en un lado y de repente ven a otro lado y van a comer a otro lado y se mueven así. Se mueven para todos lados. Todo les llama la atención. ¿Se parece a nosotros? Todo nos llama la atención. Estamos a un lado y de repente. Bien dispersos. Pero da la situación que ellos pueden ser usados por un patrón que los va guiando a través de unas cuerdas, a través de los silbidos o de hablarle, un pequeño varillazo por ahí por allá, y él va haciendo de que deje de ser un animal que se va moviendo para todos lados y ahora comienza a caminar en una línea recta. Se da cuenta que ellos no son animalitos de trabajo que van surcando los lugares para poder sembrar. Y si usted se ha dado cuenta, los surcos o los caminos que ellos forman son derechitos. Si usted se ha dado cuenta, si usted ha pasado en las carreteras, uy, qué derechito, ¿quién va a hacer eso? No puede. Y la característica es que lo va manejando alguien que el buey no ve. Porque el buey va así. No ve que déjeme decirle que nosotros somos como esos bueyes. Nos va dirigiendo un Dios que no vemos y que va enderezando nuestros caminos. ¿A cuántos el Señor endereza su camino? Tú puedes decir, oye, el pastor, bueno, usted no me suplió. El pastor, una vida perfecta, intachable. Hermano, yo andaba, una vida desordenada, iba para todos lados, no sabía para dónde iba. Un día el Señor se puso sobre mí y una voz audible que me iba diciendo por dónde ir, y yo iba siendo dirigido por Él. Y pasé de hacer caminos absolutamente desviados, pasé de hacer un camino derecho por la voluntad de Dios y por la perfecta voluntad de Dios. ¿Y esto por qué? La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ahora yo pasé de caminar un camino torcido, pasé de caminar un camino derecho por la sensible voz del Espíritu Santo que va hablando en mi vida y me va diciendo por dónde ir y por dónde trazar la línea y por dónde caminar y por dónde andar y por dónde no ir, mis amados. ¿Por qué? Porque yo me dirijo ahora a través de la voz que el Señor me da. Por eso es que cuando usted camina derecho no es por sus méritos, es porque hay alguien que va dirigiendo su vida, dirigiendo su vida. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. En la semana tuvimos reunión de miembros. Y bueno, por los que no, vinieron los que no, van a tener que ponerse al día. Pero le hacía mención a algo. Hay muchas iglesias en muchos lados donde se proyectan para el año 2040. En 2040 vamos a tener esto. Y yo les dije, yo empecé el año y yo quería hacer esto, otro, y al final no hice nada porque en realidad me di cuenta de que no había que hacer nada de eso. Porque Dios me fue hablando, me está diciendo, no, este año vamos a trabajar en esto. Vamos a madurar el grupo, vamos a fortalecer el grupo. ¿Y esto por qué? El buey, cuando va avanzando, él va avanzando pasito a pasito. El buey sabe que está arando ese día ahí
pero no sabe dónde tiene que ir a dar mañana. No tiene idea. Solamente sabe el que lo va guiando. Solamente sabe ir hacia dónde tiene que ir. Nosotros somos igual, mis queridos bueyes. O sea, mis queridos hermanos. Nosotros somos iguales. De repente nos adentramos tan lejos, hermanos, y nos proyectamos tan lejos cuando el Señor ni siquiera sabemos qué es lo que tiene el Señor para mañana. ¿Quién sabe qué es lo que tiene el Señor para su vida después que salgamos de este servicio? No sabemos ni qué vamos a almorzar. ¿Esto por qué? Porque Él es el único que conoce. Entonces, no hay que afanarse con el mañana. Disfrute el presente. Disfrute cómo Dios te va guiando. Y aunque vayan pasito a pasito, deja que Él te dirija. Deja que Él te guíe. Deja que Él, aunque, y anda así, aunque no, veas que, hoy que no sé dónde voy, no importa. Pero sí avanza. Te aseguro que vas por el camino correcto. Te aseguro que vas por el camino perfecto. ¿Amén? Amén. Las últimas características. Primero, ¿se ha dado cuenta que el buey usa la yunta? ¿Y la yunta es para cuántas personas? ¿O para cuántos bueyes? Para dos. Es decir, una de las características del buey es que no trabaja solo. Trabaja con alguien al lado. Generalmente el buey viejo con el buey nuevo. Pero siempre está con alguien. Es ahí una de las importancias de ser manso. Acostumbrarse a trabajar con él. De repente somos llevados mi dedo, ¿ah? Lo que yo digo. Y Dios nos puso un buey al lado o una huella con una yunta para que traguemos yuntitos. Y eso me hace duro. Cuando aún sabiendo tú que tienes la razón, tú le dices sí en realidad. Eso es el más. Trabaje la mansedumbre. Trabaje la mansedumbre. Empieza a trabajar la mansedumbre. Esta es una serie de explicaciones que vamos a tener de la mansedumbre. Pero trabaje la mansedumbre. Trabaje en esta área. En Mateo 23, el verso 24. No es ese. No es ese. No es ese. Vamos a leer Mateo 5:5. Dijimos entonces que mansedumbre es actuar como si no tuviera. Y la mansedumbre se logra, y escúcheme con esto termino. La mansedumbre se logra cuando usted pierde algo. Pero no pierde algo que usted tenía perdido. Cuando usted pierde algo que tenía ganado. Es como que usted le prestó un dinero a un familiar y han pasado años y no ha llegado ni un pelo. Le quiero decir algo. No va a llegar. El problema es que estas cosas producen enfermedades. Y una úlcera, y me enrabeo, y al final gasto más en remedio que en la plata que me debe. Y después lo veo en redes sociales, la foto de vacaciones, mira, de vacaciones. Pierdan. Pero no lo pierdas así, ya te regalo, no. Hazlo de esa persona. Y dígale, ¿sabes qué? Yo hace 20 años te presté. Te bendigo con eso. Porque sé que ha servido para bendecir a mis sobrinos y a su familia, a mi hermana y su familia, sí a mi tal, porque te ha servido para salir adelante, soy tu amigo. ¿Sabe qué? Le va a evitar que le dé una úlcera, le
lo mejor de todo es cuando usted lo vea, se va a alegrar. Porque ¿qué pasa cuando tenemos un problema con alguien así? ¡Oh, lo ve! ¿Ah? Claro. La mansedumbre es perder algo por el bien de la persona. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude en esto. Que nos ayude a poder ser sensibles en esto. Jesús decía, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y preséntate. ¿Qué dice? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él. El llamado es a poder perder algo. Aunque usted no tenga ganado, piérdalo. No importa. De verdad, eso le va a ayudar mucho. Y va a ayudar a que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Amén? Póngase. ¿Se entendió lo que más se ofrece? En estos tiempos, la mayoría de la gente no, si le tengo anotado todas las que me he hecho, le tengo anotado todas las que me debe, no, sino, piérdalo, y es más, vaya donde esa persona y bendiga, le va a hacer muy bien, y mejor aún, va a ir formando el carácter de Cristo. Surgen. Si usted se defiende en esta tierra, ya tuvo defensa. Pero si usted prefiere ser manso, déjeme decirle de que Jesucristo va a ser defensa. Eso es lo mejor. Amén. Póngase a prueba esta semana. Con la persona que tiene más cerca. Póngase a prueba. Dile, Señor, ayúdame a mansedumbre. Y aunque tenga que perder, voy a perder. Ayúdame a actuar como si no tuviera. Ponme a prueba esta semana, hasta que volvamos a predicar usted. Pero dejemos que el carácter de Cristo vaya a formarse en nosotros. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero eso es el carácter de Cristo en nosotros. Lo último, siempre digo lo último, disculpe, pero no quiero quedarme con esto. Por donde pasa el buey, en una tierra que es dura, se transforma en una tierra fértil y blanda. Mi querido buey, por donde usted pase, ese lugar no puede volver a ser si usted es una persona nueva. Por donde usted ande, por donde usted camine, ese lugar no va a ser el mismo. Se va a transformar en un lugar fértil, en un lugar de una tierra blanda, en una tierra provechosa. Pero siempre y cuando usted sea más. ¿Les parece? Desafío a ser manso con el que tenemos más cerca. ¿Usted sabe quién es? ¿A ver? Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Porque, Señor, sabemos que está formando el carácter de Cristo en nosotros. Señor, ya nos hablaste de la fe. La fe como fruto. Nos lleva a hablar y a esperar, no el suceso, sino a esperar el proceso. El proceso de formación en nosotros. Y aún cuando nosotros oramos y no encontramos, y no conseguimos, nosotros seguimos creyendo. Eso es la fe como fruto, Señor. Y ahora nos ha hablado de la mansedumbre. Hemos comenzado recién hablando de la mansedumbre. Y la mansedumbre no tiene que ver con debilidad. Más bien tiene que ver con fortaleza. Pero, Señor, tiene que ver también con un sometimiento, Señor mío. Así como es el buey, Señor, de dejarnos guiar por donde tú nos llevas, Señor mío. Y también de humildad, Señor mío. De poder, Señor mío, actuar aún teniendo como si no tuviéramos. Señor, un ejemplo de mansedumbre nos has dado, Señor. Tú siendo Dios, Señor, todopoderoso, creador de todo, dice la Biblia que perdiste, te despojaste de toda la cabeza y te humillaste siendo igual a nosotros.
Señor, ayúdanos a estas semanas a poner en práctica esto, Señor. Aunque nos pueda, Señor, perder, Señor mío. Pero ayúdanos, Señor. Porque esto no es más que formando el carácter de Cristo en cada uno. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra. La gloria es para ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarte, mire que está al lado tuyo. Te animo, güey, a que trabajes esta semana para siempre.